Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana que tú nos das. Reconocemos, Padre, tu grandeza, tu eternidad, tu sabiduría, tu poder, Señor, la creatividad que tú tienes. Todas las cosas que tú hiciste, Señor, son admirables, son eternas, Dios bendito. Te damos gracias, Señor, queremos conocerte. Bendito Dios, queremos entenderte. Bendito Padre eterno, queremos saber la realidad, y esa realidad la podemos saber a través de tu palabra, a través de tu persona, Padre bendito, al que tú has enviado para salvarnos a nosotros de la oscuridad, de las tinieblas, Padre bendito, y de cuantas cosas el pecado nos arrastra. Bendito Dios, queremos conocerte a ti, Padre eterno. Permite, Señor, que en esta mañana, Señor, haya corazones dispuestos para volvernos hacia ti, para verte como el único soberano, Rey absoluto, Salvador y Dios de nuestras vidas, y al que podamos tributar alabanza y gloria. Bendito Dios, y nuestras vidas lo demuestren con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser y de pensar. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, nosotros sabemos que la nación de Estados Unidos se fundó principalmente por cristianos, y no solamente por cristianos de nombre, sino más bien que los colonizadores de las primeras de los estados, de las primeras colonias, valga la redundancia, de Estados Unidos, fueron personas que traían principios cristianos. Su fundamento fue la palabra de Dios. En los registros históricos se relata cuál era el propósito que ellos tenían al venir a establecer estas colonias. Y en los registros se habla de que ellos tenían el firme propósito de glorificar a Dios cuando ellos venían. Quiero leerles un párrafo de lo que se registra en la historia acerca de la nación de Estados Unidos. Entendemos que no solamente ellos tenían una ideología cristiana, ellos basaron su sociedad, basaron su gobierno, basaron su política, basaron su educación. Todas las áreas de su vida fueron sustentadas y fundamentadas por medio de la palabra de Dios. El resultado de esto fue un progreso en todas las áreas, fue un progreso económico, político, social, fue una supremacía, de tal manera que superó a muchas naciones, o es un ejemplo, en su tiempo fue un ejemplo de lo que Dios hace cuando un pueblo se rinde a servirlo totalmente en todas las áreas de la vida, de tal manera que Él hace progresar y prosperar estas mismas áreas. Entonces voy a leer lo que dice. Dice: en la decisión Trinidad de 1892, el Tribunal Supremo examinó literalmente miles de documentos que tuvieron algo que ver con la fundación de este país, la constitución de cada estado, todos los pactos que llevaron a 1776, todas las decisiones de los tribunales. Por último dijeron: nuestras leyes y nuestras instituciones deben basarse necesariamente en las enseñanzas del Redentor de la humanidad, Redentor con mayúscula, e incorporadas a ellas. Es imposible que esto pueda ser de otra manera, y en este sentido, y hasta cierto punto, nuestra civilización y nuestras instituciones son enfáticamente cristianas. Este es un pueblo religioso. Esto es históricamente cierto. Desde el descubrimiento de este continente hasta el presente, hay una única voz haciendo esa afirmación. Hallamos por doquier a un claro reconocimiento de la misma verdad. Esta es una nación cristiana. Nosotros lo sabemos, los colonizadores fueron personas cristianas que llevaban en mente glorificar a Dios, que sus propósitos, sus objetivos no eran solamente colonizar esas tierras, sino glorificar a Dios en todas sus áreas. El resultado, bueno, nosotros lo sabemos. Patrick Henry, patriota cristiano del periodo de la Revolución, dijo: denme libertad o denme la muerte. Henry reconoció la tremenda contribución que el cristianismo había hecho en la fundación de ese país y dijo: no se exagera al decir que esta gran nación no la fundaron religiosos, sino cristianos. No se basó en la religión, sino en el Evangelio de Cristo. Y nosotros sabemos que el billete, el dólar, dice: in God we trust, nosotros confiamos en Dios. Ellos fueron una nación que fue fundada, fue establecida con fundamentos puramente cristianos,
Y bueno, nosotros podemos ver en la historia el progreso que tuvo, el florecimiento que tuvo, los alcances que tuvo, el poder, la supremacía, la bendición de Dios estaba sobre el país de Estados Unidos. Sin embargo, también, por otro lado, quiero leer, e incluso el presidente Abraham Lincoln dijo lo siguiente: es deber de todas las naciones y de los hombres mantener su dependencia del soberano poder de Dios y reconocer la sublime verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y confirmada por toda la historia, que solo son bendecidas las naciones para las cuales Dios es el Señor. El mismo Abraham Lincoln, el presidente Lincoln, le estaba diciendo una verdad que está establecida en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, nosotros sabemos que con el paso del tiempo la nación de Estados Unidos ha venido en decadencia en todos los aspectos, moral, espiritual, académica, políticamente, etcétera, por una sola razón: ellos han abandonado a Dios. Ellos han negado a Dios, ellos han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de sus universidades, han sacado a Dios de la familia, han sacado a Dios de la política, han sacado a Dios del gobierno. Y el resultado de este ejemplo para nosotros de progreso, de florecimiento, ha llegado a ser un resultado de total abandono, de total corrupción, de total desolación en la vida de los americanos. Entonces, el doctor Hodge y su padre, el doctor Charles Hodge, son considerados dos de los teólogos más destacados que los Estados Unidos jamás hayan producido. Tenía una esmerada educación, poseía una gran inteligencia y fue un gran erudito. Y aquí damos lo que proféticamente declaró hace un siglo: estoy tan seguro como que pertenezco al reino de Cristo, que un sistema nacional de educación centralizado y generalizado, separado de la religión, como ahora se propone comúnmente, será la más espantosa maquinaria para la propagación de una incredulidad anticristiana y atea y de éticas nihilistas, antisociales, individual, social y política, la cual este mundo rendido al pecado jamás haya visto. Dos de los teólogos más reconocidos del siglo pasado estaban diciendo que, en otras palabras, si nosotros sacamos a Dios como se está proponiendo, vamos a ver las más horrendas y crueles atrocidades que jamás hayamos visto en nuestra humanidad. Y el resultado es que ellos lo habían visto con los ojos de Dios. Realmente cualquier nación, persona que se aparta de Dios, que abandona a Dios, que abandona los principios de Dios, y no me refiero al hecho de que nosotros podamos decir, bueno, es que yo tengo una religión, yo asisto a una iglesia, etcétera, sino más bien el hecho de que nosotros neguemos a Dios en nuestra vida, neguemos a Dios en nuestra familia, neguemos a Dios en nuestra casa, neguemos a Dios en nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares, en nuestro negocio, en toda nuestra manera de vivir. Realmente será una casa, una familia, una nación o un estado conducido a la destrucción, a la maldad, a la deploración y al abandono. Por lo cual Dios ha dicho antes que aquellas naciones en las cuales prosiguen y abundan en el pecado, Dios viene y las condena. Entonces, lo que yo quiero hablar es algo precisamente de esto: la nación del pueblo de Israel. Y en el libro de Reyes habla acerca del florecimiento, de la gloria que tuvo el reino de Israel en el reino de Salomón, que fue demasiado grande, de tal manera que las Escrituras lo declaran de la siguiente manera. Y lo vamos a leer en Primera de Reyes 4:20. Fue muy notoria la grandeza del rey Salomón, el florecimiento, el poder, la fama que tuvo, porque Dios le había dicho: porque no has pedido para ti la vida de tus enemigos, no has pedido riquezas, yo te voy a dar sabiduría e inteligencia y te voy a dar lo que tú también no has pedido. Y vamos a ver cómo el florecimiento, cuando el rey Salomón estaba caminando en los pasos de Dios, cuando estaba obedeciendo, Dios cumplió su palabra, Dios estaba con él y bueno, fue bendecido abundantemente. Para eso vamos a leer en Primera de Reyes 4, algo de lo que estaba leyendo el hermano José Luis la semana pasada. 4:20 dice: y este es el resultado. Vamos a señalizar o apuntalar algunas partes de lo que era el florecimiento, no solamente
en una área, era el florecimiento en todo, el área política, el área social, el área económica, entre las naciones, el gobierno, el señorío y tantas cosas, de tal manera que no solamente era el gobierno el que estaba siendo bendecido, sino que era una nación completa, era un pueblo completo. ¿Por qué? Porque su reino estaba fundamentado sobre la verdad, sobre la justicia, sobre una disposición de amar y seguir a Dios. Realmente no tenemos otro punto por el cual nosotros podamos decir esto es bueno y esto es malo. En este tiempo la gente está pugnando y diciendo, bueno, para mí es bueno, para ti es malo. Bueno, es de acuerdo como lo veamos. Y realmente si no hay punto de partida, si nosotros nos trabamos en una discusión, bueno, es como yo lo veo o es como tú lo ves, no tenemos un punto para determinar cuál es la verdad. Y la verdad solamente es Dios. Dios es absoluto. Todas las palabras de aquí, de los hombres, todos los pensamientos son pasajeros, son de cierta manera por un momento. Sin embargo, la palabra de Dios es absoluta y ella nos da la pauta de la verdad. Y vamos a ver cuán bendecido es aquel pueblo, aquella persona en todas sus áreas, hermanos, no solamente en el área espiritual, porque pensamos en algún momento Dios nos va a bendecir en el área espiritual. Hermanos, Dios nos bendice en todas las áreas, en el área espiritual, en la área física, en el área académica, en el área comercial, en el área de las finanzas, en todas. ¿Por qué? Porque el cristiano no solamente llega a una iglesia y dice, bueno, yo ya conocí al Señor, aquí estoy sentado, ahora que Dios me bendiga. No, hermanos, sino es cuando esa persona se convierte, entiende sus pecados, entiende sus caminos, reconoce los principios y las verdades de Dios a través de Jesús y a través de su palabra y va cambiando su manera de pensar, y eso va afectando la manera en cómo se relaciona con su esposa, cómo cría a sus hijos, cómo ve el trabajo, cómo reacciona ante el trabajo, cómo estudia, cómo vive en el orden en su casa, en su familia, el orden físico, el orden moral y todas estas cosas. Y de esa manera va teniendo un progreso, va renovando su mente conforme a la palabra, ya no está viviendo conforme a la vida pasada, y eso hace que Dios le bendiga, hace que Dios le prospere, incluso hasta en el área de la limpieza y de la higiene de las cuales Dios nos está hablando desde hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento, y que ahora son muy, muy claras y muy palpables, de los cuales nosotros podemos decir qué razón tenía Dios de que fuéramos higiénicos, de que fuéramos limpios, porque Dios habita entre nosotros. No solamente es una religión en la cual podamos decir, bueno, pues que, bueno, yo aquí estoy, ahora quiero que Dios me bendiga, ahora quiero que traiga estas bendiciones, sino más bien Dios transforma nuestras vidas, y a la medida que nosotros vamos aprendiendo su carácter, aprendiendo su voluntad, aprendiendo los principios, es que nuestra vida va siendo transformada y va siendo bendecida, y vamos teniendo satisfacción, vamos teniendo llenura, y Dios nos bendice, porque Dios es un Dios, dice que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, y esta es una verdad, y quiero que entendamos esta verdad, que los que se apartan de Dios es para su propia perdición, aunque no lo quieran, ellos mismos recibirán las consecuencias de su pecado, y también verán la destrucción de su familia, de sus vidas, la apostasía y la maldad, pero verán en aquellos que sirven a Dios con un corazón íntegro, la bendición, la gracia, la influencia, la satisfacción, el progreso y la vida que Dios les da en sus vidas, porque Dios es un Dios real y es un Dios vivo. Entonces leemos esta parte de Primera de Reyes 4, dice en el verso 20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. ¿Qué quiere decir esto? Multitud satisfecha. En el verso 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Señorío, ¿por qué? Ahí en el verso 21 Salomón señoreaba. Dice el verso 22, y la provisión de Salomón para cada día era de 30,000 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Abundancia, hermanos, póngale ahí, puede ponerle o vamos a puntualizar, lo resumimos esto como una abundancia. Dice el verso 24, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. ¿Qué apuntalamos aquí, hermanos? Paz. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Seguridad.
Seguimos más adelante y Dios en el verso 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia más grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, supremacía. Ni los chinos ni los hindúes llegaron a superar la sabiduría del rey Salomón. Esa era la gloria, hermanos, del reino del rey Salomón. Vamos a continuar. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Fama. Este era el florecimiento, hermanos, de el reinado del rey Salomón. Entonces estamos viendo que toda esa gloria, que toda esa fama, que toda esa sabiduría no eran de por sí, no eran por la capacidad del rey Salomón de gobernar, no eran por azares del destino, no fue por las ocasiones, por los tiempos o porque fue hijo de David, etc. Dios le había prometido. En el capítulo 10, no vaya para allá, dice que la reina de Sabá, cuando escuchó la sabiduría, dice que había alcanzado por el nombre de Jehová. O sea, la sabiduría que Dios le había dado no fue en alguna razón por los méritos que él tenía, puesto que el mismo Salomón dijo, yo soy joven y soy un inexperto, no sé cómo gobernar, no sé cómo dirigir este pueblo. Sin embargo, tuvo esa actitud de humildad de decir, Dios, dame sabiduría, dame inteligencia para hacer lo que a este pueblo le conviene. Este es tu pueblo. Este no es mi pueblo, este es un asunto tuyo, este es un asunto de guiar, esto no es un asunto minúsculo, esto tiene que conducirse conforme a los propósitos, conforme a los planes que tú tienes, y mejor será que yo me alinee a eso. Y Dios le concedió eso, y aún más. Entonces, vemos que, y Salomón escribió el siguiente proverbio, 22:4, y en esto podemos resumir lo que apenas hemos dicho. Proverbios 22:4 dice de la siguiente manera, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esta es una verdad. Esta es una verdad absoluta. Esto es una verdad que Dios habla, que no es algo que nosotros tengamos así como ficticio. Bueno, sí, pues es una verdad nada más en la parte espiritual y en las otras quién sabe, porque la situación está muy dura o la crisis o por otras cosas. No, esta es una verdad que Dios la habla y Dios la dice, y lo vemos claramente concretado en el reino de Salomón, que Dios cumplió con esta parte. Y vamos a entender, hermanos, en esta parte, en la gloria y en el florecimiento del reinado del rey Salomón, y no solamente en el reinado del rey Salomón, sino también eso lo podemos ver aplicado en la vida de las familias, en la vida personal de cada cristiano, en la vida personal de las familias, en la vida de una iglesia, en la vida de un estado, de una nación. Cuando las personas ponen como piedra angular los principios bíblicos y más que nada el Señor Jesucristo para gobernar en justicia, para dirigirse conforme a la piedad y cuantas cosas rigen la palabra de Dios, es una tierra que empieza a abundar, que empieza a florecer, que empieza Dios a bendecir. ¿Por qué? Porque es un Dios de verdad, hermanos. Dios no se va a glorificar en la maldad, Dios no se va a glorificar en el robo, Dios no se va a glorificar en la tiranía, Dios no se va a glorificar en el fraude, Dios no se va a glorificar en el infanticidio, Dios no se va a glorificar cuando los hombres maltratan a las mujeres, Dios no se va a glorificar en ninguna de esas cosas, porque Dios es un Dios de verdad. De ninguna manera Dios es un Dios que se agrade en la maldad. Entonces, en esta parte quiero yo decirles, hermanos, que lo espiritual sustenta lo material. O sea, lo espiritual está determinando mucho lo que está pasando, el resultado o lo que arrojan nuestras vidas. O sea, lo que nosotros estamos viviendo, nuestra vida espiritual con Dios, realmente. Y lo vamos a ver sustentado en Primera de Reyes 2. Dice de la siguiente manera en el verso 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Dice el verso 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, guárdalos, anda y observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué, hermanos? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo
aquello que emprendas. Está relacionado íntimamente. Tu progreso en todas las áreas está relacionado con solamente una cosa: la vida espiritual que tú tengas, la comunión que tú tengas, la relación que tú tengas con Dios, se va a ver reflejado en todas las áreas de la vida. Y desafortunadamente hay personas quien buscan al revés las cosas. Primero yo quiero ser bendecido en la parte espiritual, quiero ser bendecido en esta parte y después voy a buscar a Dios. Esto resulta contraproducente, porque el que busca sus propios beneficios, el que busca dinero y el que busca todas estas cosas, el fin de ellos será perdición, como más adelante lo vamos a ver. Hay otra parte en Deuteronomio 7, el verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se devora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y aborrecer a Dios es no querer nada con Dios. O sea, no me someto, no escucho tu voz, no me interesan tus palabras, no me interesan tus caminos, no me interesan tus mandamientos. No quiero hacer lo que tú quieres. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo le da el pago en persona. ¿Por qué? Porque va en contra de la justicia de Dios, y la justicia de Dios es una justicia perfecta. Dios no va a tolerar injusticia. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Sí? Nos está dando un mandamiento, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Una bendición tan grande. Y por si fuera poco, vamos a decirlo así, realmente entonces está íntimamente relacionado con la obediencia que nosotros tengamos a Dios, con la entrega que nosotros tengamos, con la piedad que nosotros tengamos, con el conocer a Dios, con esa, vamos a decirlo así, en ese caminar filial con Dios, y en ese conocerle a Dios está la prosperidad que nosotros vamos a tener. Otro ejemplo claro es Josué 1, solamente estamos haciendo referencia que esta gloria, que esta prosperidad, mientras buscamos Josué 1:7, que esta gloria y que esta prosperidad, que este florecimiento, que esta bendición en todas las áreas, en la familia, en los hijos, en la canasta, en la artesa de amasar, en el ganado y en todo, no es una bendición, no es una cosa que de por sí vino en el reino de Salomón, o que fue un afortunado, que la suerte le premió y que bueno, las condiciones se dieron, sino más bien está íntimamente relacionado dos cosas: el pacto que Dios había hecho con David, y también con la fidelidad que David y que también cada una de las personas, de cada uno de nosotros tengamos para con Dios, para bendecir abundantemente nuestras vidas, para bendecir de una manera amplia nuestras vidas en todas las esferas, en todas las esferas de nuestra vida, ya sea mental, académica, ya sea familiar, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, financieramente, y en todas las áreas. Dios está prometiendo por una sola razón, hermanos: la dependencia de Dios, la disposición de glorificar a Dios en nuestras vidas, la disposición única de honrar y glorificar a Dios, porque eso es todo el hombre: decirle a Dios: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Me es más urgente, más importante para mí obedecer tus mandamientos, porque obedeciendo lo que tú me dices, va a haber una prosperidad en mi familia, va a haber una prosperidad en mi casa, va a haber una bendición abundante. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La palabra de Dios, hermanos, lo podemos traducir de una manera: no te apartes, no te descarríes, no te salgas, ni a diestra ni a siniestra. Dice el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el temor de Dios, todo saldrá bien. Tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu negocio, tu trabajo. Y estamos viendo esa prosperidad que tenía, y estamos viendo también la razón por la cual esa prosperidad floreció en todas esas áreas.
Estamos viendo que era la dependencia de Dios, el deseo de glorificar a Dios, el deseo de poner en primer lugar, en tomar los principios divinos, los principios cristianos, porque esa es la verdad, hermanos. Cuando uno se convierte, ahora va conociendo a Dios y va aplicando los principios divinos a la familia, al trabajo, en todas las cosas, en la casa, de la paciencia, con los hijos, de saberlos escuchar. Nos impacientamos cuando ellos no hacen lo que nosotros queremos y tal vez ya le hemos dicho 3 o 4 veces. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros a tener una vida de paciencia y si nosotros bien entendemos a Dios, Dios quiere que nosotros seamos pacientes con nuestros hijos. También en el trabajo, las personas van entendiendo la diligencia, van entendiendo todos los puntos que la Biblia nos habla, de tal manera que nos hace Dios prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, dice, y bueno, y lo voy a aterrizar con el siguiente testimonio, hermanos, porque para que entendamos que no solamente es una bendición que cuando que algunas veces decimos que Dios te bendiga, que estés muy bien y que la bendición tuya, y bueno, ¿y cuál es la bendición de Dios? Es algo místico que llega a mi cabeza y que bueno, solamente me hace sonreír. Bueno, y sonreír es bueno y estar contento es bueno, pero nada más solo eso, hermanos, sino que es una bendición, es una realidad. Cuando llega eso a nuestras vidas, es algo que se puede palpar, es algo que se puede reflejar, es algo que se puede ver. Y para eso seleccioné este testimonio de Jonathan y Sarah Edwards en el libro de La búsqueda de una descendencia para Dios, del autor Denny Kenaston, en el cual nos dice cómo esa generación de Jonathan Edwards y Sarah, su esposa, fue una generación, su generación, o sea, las familias después de 5 generaciones fueron familias bendecidas, fueron familias que fueron para bien, hermanos. Lo voy a leer, dice: hace algún tiempo en el estado de Nueva York se realizó un estudio de la descendencia hasta 5 generaciones de Jonathan y Sarah Edwards. Los números exactos no se saben, pero las estadísticas reportadas a continuación nos dan a entender la influencia que tuvo ese matrimonio, la influencia piadosa realmente. Y la piedad está ligada con Dios, la piedad está ligada con el temor de Dios, la piedad está ligada con la obediencia, la piedad está ligada con la reverencia, con la efervescencia que nosotros tenemos para con Dios. Y dice, de 5 generaciones de descendientes de Jonathan, se pudieron contar 729 hombres. De estos 729 hombres, por lo menos 200 de ellos llegaron a convertirse en predicadores y 65 fueron maestros en varias escuelas bíblicas. 13 de los descendientes fueron presidentes de universidad y 60 fueron autores. Muchos de ellos trabajaron en el servicio público, contando hacia más de 100 ejercieron el derecho o fueron elegidos como jueces. Además, 60 de estos hombres se titularon como doctores y hubieron unos cuantos que fueron elegidos senadores y gobernadores de algunos estados de los Estados Unidos, y hasta uno de los descendientes de Jonathan y Sarah logró convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos. Todos estos hombres fueron descendientes de una sola pareja que se consagró a criar sus hijos para Dios. Es una bendición que Dios nos habla. Ciertamente dice la palabra de Dios: el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Dios es un Dios, dice que es que Dios es remunerador, que Dios es el que recompensa a los que le siguen. También lo dice en Proverbios: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Entonces, hermanos, quiero enfatizar: el progreso no es el resultado de una religión, membresía o simpatía por la doctrina cristiana. Es más bien la consecuencia de la transformación del corazón y la mente a través de Jesucristo y la palabra de Dios, estando genuinamente convencidos de la verdad e interiorizada en nuestro corazón, aplicando los principios bíblicos cristianos en todas las áreas: matrimonio, familia, trabajo, escuela, negocio, relaciones sociales, política, gobierno, etc. Y eso genera un fruto, genera una bendición a todas las familias. Eso genera. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que nosotros pongamos como un fundamento
a Jesús, a Dios, que nosotros le sirvamos de corazón, con integridad, que nosotros pongamos, que nosotros nos entreguemos, hagamos, le sigamos fielmente a Dios, obedeciéndolo, de tal manera que Dios cumpla su palabra de lo que el pastor nos está hablando en Mateo, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos y no quisiste? Debajo de sus alas, dice, y no quisiste. Realmente Dios quiere hacernos un bien, pero el corazón del hombre es necio, es obstinado, y dice: no, el camino mejor es aquí, el camino mejor es las riquezas, el camino mejor es apartarse de Dios, porque bueno, Dios te quita tiempo, Dios te quita esto, etcétera, Dios te quita tu libertad. Hermanos, al contrario, Dios nos da libertad, Dios no nos quita el tiempo, Dios nos dice, es más, Dios nos hace ahorrar el tiempo que nosotros nos hubiéramos gastado caminando en nuestros propios caminos, descalabrándonos y sufriendo nuestras propias consecuencias. Y a pesar de eso, Dios nos da una palabra y dice: y si aún nosotros nos perdiéramos, todavía nos da una palabra de esperanza. Dios nos dice: regresa, porque yo voy a hacerte restaurar todo lo que has perdido. Entonces, hermanos, entendemos esta parte, pero a alguien puede surgir la pregunta: bueno, pero hay gente impíos que progresan, y es cierto, hay gente impía que progresa, hay gente que no tiene temor de Dios y que progresa, y para eso voy a citar Salmo 73:3, dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y es cierto, también los necios prosperan, pero es para su propio mal. Proverbios 1:32 dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Usted ha visto un hombre que se entrega, vamos a decirlo así, 25 horas al día a su trabajo? Aunque el día no tiene 25, ¿verdad? Pero está exhausto en su trabajo, el asunto es su trabajo, y sí, va a prosperar, que ya compró casa, que ya compró carro, que ya compró esto, etcétera, y todo eso. ¿Pero a causa de qué? Sacrificó a su familia, que ya puso otro negocio por acá, ya puso una taquería, ya tiene 2 taquerías, ya tiene 3 taquerías, su forma de vivir es para hacer negocio, sacar dinero, etcétera. Pero no solamente falta mirar a la vida de su esposa. Tal vez se vea bien, pero no vemos los problemas que tiene en la casa, pero no vemos los problemas que tiene la familia con los hijos. Y cuando nos damos cuenta que con tanto dinero que tenía, cayó en adulterio. ¿Por qué? Porque pensaba que podía mantener a otra mujer, etcétera. Y todo eso, lo que acumuló de dinero y las riquezas, fueron ¿para qué? Para su ruina. Lo dice Proverbios, dice: la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad. Entonces, bueno, vimos esta parte, cómo Dios hace prosperar a su pueblo, Dios hace prosperar a los que tienen temor de Él. Y bueno, nuestra tarea es que nosotros podamos ser humildes y reconocer que tanto nosotros dependemos de Dios o queremos nosotros depender en nuestras propias fuerzas. El resultado se verá. Nosotros veremos el resultado en 10, o a lo mejor ya lo estamos viendo en más años, en dónde estuvimos sembrando, en quién era nuestra confianza, quién era nuestra esperanza, y veremos la prosperidad o la posteridad que nosotros teníamos. Entonces, hermanos, pero toda esta gloria que el rey Salomón tuvo después de esto, vamos a ver, se ve claramente en el primer libro de Reyes, que después vino una decadencia. Y la decadencia está implícita. La decadencia, nosotros podemos notar la decadencia, no es porque, bueno, pues es que se levantaron otras naciones más poderosas, bueno, es que, bueno, ya los tiempos ya no eran los mismos, etcétera. Una sola razón nos da la palabra de Dios: se apartaron de Dios, se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus mandamientos, buscaron otras cosas, idolatraron a los Baales y levantaron ídolos, etcétera. Y eso nos habla también, nos puede hablar a nosotros, hermanos, que ya no servimos a Dios con un corazón íntegro, ya no servimos a Dios con toda efervescencia, ya no buscamos a Dios, sino que hay algo que nos mueve más, hay algo que nos emociona más, y puede ser el deporte, puede ser el trabajo, pueden ser otras cosas. Hay ídolos tal vez de la vanidad, un ídolo en mi corazón que yo estoy buscando,
de tal manera que eso nos lleva a una destrucción, nos va a llevar a una desolación, y lo vamos a ver en el libro de Primera de Reyes 11. Dice, lo vamos a leer, es algo largo, pero léalo en su casa. Dice Primera de Reyes 11, verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Ya estamos viendo las consecuencias. Y no tanto que se hubiera buscado, bueno, aquí por lo menos en este pasaje, no está hablando la palabra de Dios de que fue porque juntó a muchas mujeres, puede ser, pero Dios habla claramente que su corazón no era perfecto para con Dios, y en el contexto nos dice por qué. Dice, porque Salomón siguió a Astoret. O sea, la razón fue que sus mujeres desviaron su corazón, dice Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí subráyelo o véalo o por ahí. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo para sí todas sus mujeres, para sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El verso 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Toda esa gloria, toda esa realidad, toda esa majestad que Dios le había dicho, o sea, que él había audiblemente escuchado, que él había percibido, que Dios se le había manifestado, él se olvidó, él lo dejó, él lo echó atrás, él olvidó los mandamientos de Dios, la visitación que Salomón había tenido, la clara palabra que Dios le había enviado, la palabra que Dios le ha enviado a través de una profecía en la iglesia, la clara palabra que usted ha recibido en una predicación, en un retiro o en cualquier otra parte, que Dios le ha hablado claramente y enfáticamente y le ha señalado, esto es así. Salomón se olvidó, lo echó a sus espaldas. Una realidad con Dios terminó siendo después, por olvidarse de esa realidad, terminó siendo una destrucción, dice, y le había mandado en el verso 10 acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo la he elegido. Primera de Reyes 11:14. Y Dios mismo levanta adversarios, dice, y Jehová sustentó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Verso 23 de Primera de Reyes 11. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Y dice el verso 33 de Primera de Reyes 11, por cuanto me han dejado a Dios, habían abandonado. Y esto es claro, no solamente, o sea, el abandonar no es como algunas personas diciendo, es que Dios está conmigo, Dios está conmigo y yo estoy con Él. Pero eso es un decir realmente. Dios nos está mirando y realmente sabe que mi corazón no está con Él, porque si mi corazón estuviera con Él, estuviera aspirando por Dios, estuviera buscando primeramente el reino de Dios, estuviera buscando su palabra, estuviera yo orando, estuviera meditando, me estuviera levantando para escudriñarlo, para saber lo que Dios quiere de mi vida, estuviera haciendo lo que Dios quiere. Estuviera corrigiendo a mis hijos, estuviera hablando con mi esposa acerca de cosas espirituales, corrigiendo su vida y haciendo lo que Dios quiere. Realmente no es una frase de decir Dios está conmigo y yo estoy con Él, mientras yo estoy dedicándome a otras cosas, tal vez a las peleas de gallos, a las carreras de caballos, al jaripeo, a las fiestas, a cuantas cosas nosotros podemos encontrar. Pero yo estoy con Dios. Dios está conmigo. Eso no indica que porque Dios haya tenido misericordia de mí,
es que Dios esté conmigo, hermanos, sino más bien, a pesar de nuestra maldad, Dios extiende su misericordia para no destruirnos, porque si bien Dios es justo, también es un Dios misericordioso y longánimo y paciente. ¡Qué carácter de Dios! ¡Qué carácter de Dios! Por eso es que, Dios, mientras dando una oportunidad, no es que Dios esté agradando de una vida impía, no es que Dios esté agradando de las borracheras, no es que Dios esté agradando de las discusiones con el esposo, no es que Dios se esté agradando de las tranzas, de las mentiras, del chisme, del robo. Dios no se está agradando de eso. Más bien Dios está extendiendo su misericordia para con nosotros y diciendo, todavía hay una oportunidad para ti. Quiero que reconozcas tu vida de pecado. Quiero que reconozcas tu condición. Entonces, hermanos, Dios levantó esos adversarios. Voy a leer el verso 33. Por cuanto me han dejado, de Primera de Reyes 11, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos y dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Era de todo corazón, hermanos. Que Dios nos dé un corazón realmente para seguir a Dios. Que en nuestra mente, en nuestro corazón esté Dios solamente, glorificar a Dios, como la mente de aquellos primeros colonizadores que llegaron a Plymouth, que antes de descender del barco ellos estaban orando y diciendo, esto lo vamos a hacer para glorificar el nombre de Dios ampliamente. Y así lo hicieron, de esa manera. Sin embargo, se alejaron de Dios. Y también vemos aquí el apartamiento de aquellos reyes. Vemos el reinado de Roboam, también es otro rey. Dios lo levanta a Roboam. Y bueno, y vamos a leer Primera de Reyes 14, 21, verso 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Fue una perdición, fue un alejamiento, fue un extravío, fue una ignorancia de la palabra de Dios, de las escrituras, de sus principios, de sus mandamientos. Fue un total apartamiento, es un total de olvidar la ley, de olvidar la palabra, no solamente en el sentido de que, bueno, hoy leí un capítulo, bueno, no me he olvidado, sino más bien olvidar la esencia de lo que Dios me enseña a través de la palabra revelada, y la aplico yo en mi vida, en mi familia, en mi casa, para con mi esposa y todo eso. Fue un darle las espaldas a Dios, y es lo que había pasado. Dice, hubo también sodomitas, en el verso 24 dice, en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y Dios les dijo claramente, yo echo estas naciones delante de ti, no porque ustedes sean muy buenos, no porque ustedes sean muy inteligentes, no porque ustedes sean la crema innata de la sociedad, sino más bien por la maldad de esta gente, que ya llegó el colmo, y también por el pacto que yo le hice a Abraham. Nada más. Dice, al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, etc. Un deterioro, una decadencia, una total desolación del reino en todos los ámbitos, tanto en el espiritual primeramente, y de ahí afectó en todo. La gloria, el reino, los decorados de oro, todas las bases, todo lo que hizo el rey Salomón, en pocos años o en pocos gobiernos, estaba barrido. El poder, el dominio, la autoridad, supremacía que tenía el pueblo de Israel sobre todos los reinos, que le tenían miedo y reverencia, se había perdido. Ahora todos los reinos de afuera venían y los saqueaban. Se llevaron el oro, se llevaban todas las cosas preciosas, dando a entender que Dios
se había apartado de ellos. Igual, en Primera de Reyes 11, Dios le habla a Jeroboam. Verso 38, y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Dios le estaba prometiendo, y realmente podemos entender, Dios hace pactos, Dios habla personalmente y Dios nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros. O sea, si nosotros le seguimos, y de esa manera también, ¿qué es lo que hizo Jeroboam? Él entendió, bueno, y se hizo la separación, el pueblo va a seguir adorando allá, va a regresar a Judá, mejor hago unos becerros, instalo mis propios sacerdotes y bueno, y pregono la fiesta en el mismo mes que allá, y de tal manera que eso fue a su perdición. Lo mismo porque Dios ya le había dicho, haz lo que yo te digo, sigue mis mandamientos, obedéceme, en pocas palabras. Si tú lo haces, yo voy a afirmar tu reino, yo te voy a bendecir. ¿Y qué es lo que hizo Jeroboam? Hizo lo contrario. Él empezó a pensar, esto no va a funcionar así, me van a matar, el pueblo de Israel, las 10 tribus que me han dicho, porque el profeta Ahías Silonita le había dicho, se van a ir, me van a abandonar, me van a matar. Mejor hago esto, pero Dios le dice otra vez en Primera de Reyes 14:7, ve y di a Jeroboam, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Dios cumple su palabra también, y de ahí vemos hasta que termina el libro de Primera de Reyes con Ocosías, un rey que reinó 2 años nada más. El rey David, el rey Salomón reinaron 40 años, su reino de Ocosías fue muy corto, igual para su mal, haciendo lo malo, sirviendo a los Baales, sirviendo al mundo, sirviendo a los dioses ajenos, Dios juzgándolos. Y entendemos aquí que se habían olvidado de Dios, de sus mandamientos, de lo que Dios quería de nosotros. Lo entendemos a través de la palabra de Dios, que el propósito por el cual nosotros hemos sido creados es para glorificar a Dios, para servirle, para amarle, porque eso es el todo del hombre. Si nosotros le servimos con todo corazón, porque es el Dios de la verdad, es el Dios justo, es el Dios santo, es el Dios de poder, es el Dios el diseñador de esta vida. Dios ha prometido bendición hacia nosotros. Pero por otro lado, un corazón ensimismado, un corazón testarudo, un corazón rebelde, un corazón persistente en hacer lo malo, en buscar sus propias ideologías, sus propias metas, sus propios logros, sus propios objetivos, sus propios ideales, vendrán a terminar en la ruina. Y para muestra, un botón. Voy a leer lo que en el libro de Denny Kenaston, también analizando a otra familia, lo voy a leer. El libro se titula La búsqueda de una descendencia para Dios. El estado de Nueva York igualmente hizo otro estudio en cuanto a una descendencia impía. Vale la pena fijarnos en este estudio, ya que él mismo demuestra lo que sucede cuando nos negamos a realizar nuestras responsabilidades. Yo diría más bien, bueno, también. Y no solamente habla este libro de nuestras responsabilidades, es que negar nuestras responsabilidades cristianas es negar a Dios. No oro, no leo la palabra de Dios, estoy negando a Dios literalmente. Ahí de vez en cuando leo un pasajito por ahí de vez en cuando doy gracias a Dios. Así. Realmente estoy negando a Dios. No tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. Realmente estás negando a Dios.
Si no tienes tiempo para buscar la palabra de Dios, no tendrás un principio bíblico que aplicar con tu familia, en tu casa, en el trabajo. No tendrás una luz que te guíe para tomar alguna decisión en esta vida realmente. Y pensando que esa decisión que tú tomaste es una decisión tan prometedora, va a terminar en un fracaso total, en un fracaso rotundo. ¿Por qué, hermanos? Porque ignoramos la voz de Dios. Porque lo desechamos, porque decimos esto, no tengo, ¿esto para qué? ¿Esto de qué sirve? Esto ya fue escrito hace muchos años. La verdad es que yo me urge ahorita, porque ahorita me urge el dinero, ahorita me urge el trabajo, ahorita esto. O sea, Dios no urge. Pero la verdad es que Dios es el que urge en nuestras vidas, hermanos. Una cosa urge en nuestro corazón. Siendo jóvenes, adolescentes, niños, adultos, ancianos, es buscar a Dios. Eso es lo que urge, hermanos. Esto es lo que urge, hermanos. Sí, también urge, podemos decir, en otras cosas, pero una cosa nos urge principalmente. Es que busquemos a Dios. Dice, no lo he leído, ¿verdad? Ok. Dice, vale la pena fijarnos en este estudio, ya que él mismo demuestra lo que sucede cuando nos negamos a realizar nuestras responsabilidades. Max Juck y su hermano se casaron con 2 hermanas. Ellos no fueron cristianos, rechazaron las enseñanzas de la Biblia. Más bien, ellos optaron vivir egoístamente y escoger su propio camino cuando uno rechaza a Dios. Bueno, unos lo podemos hacer de una manera maquillada, ¿verdad? Asistimos a la iglesia, pero no adoramos a Dios en nuestra casa. Bueno, lo hacemos, pero también eso es apartamiento de Dios con todo el corazón. Le estamos diciendo, Dios, solamente te doy una apariencia, pero bueno, realmente no te quiero servir. Dice, dentro de las 5 generaciones, descendientes de ellos sumaron 1026 personas, incluyendo a las mujeres. De estos descendientes, 300 murieron antes de tiempo a causa de haber llevado una vida dura. 140 fueron encarcelados en un promedio de 13 años cada uno, y 190 mujeres de su descendencia fueron prostitutas. Además, alrededor de 100 de los descendientes de estos 2 hermanos fueron alcohólicos. Dios honra al que le honra, y los que le menosprecian serán tenidos en nada. Es una realidad. Esto es una realidad, hermanos. Esta es una realidad muy clara. No es algo místico, no es una teoría ideológica que estamos tratando de transmitir. Esta es una verdad absoluta en la vida de cada joven, en la vida de cada persona, en la vida de cada alma viviente, en la vida de cada padre de familia, cada madre de familia, en la vida de cada casa, de hogar, estado, nación o país o pueblo. Esta es una realidad. Vea, cuanto más nos apartamos de Dios, es cuanto más nos va mal. Esta es una verdad clara. Esta es una verdad. Y lo verán nuestras generaciones. Que Dios nos ayude. De tal manera que no sea que se cuente de nuestras generaciones, la generación de fulano de tal, fue una generación que, bueno, era una generación tibia, una generación que subía, bajaba, etcétera, y no buscaba a Dios de todo su corazón. Y los efectos van a ser notables. Entonces, hermanos, termino en Proverbios 1:29. Lo leemos de esa manera, del 29 al 33, y esto es algo claro. En los primeros capítulos de Proverbios, Dios nos habla: oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío. Y casi muchos de esos capítulos terminan diciendo, dándonos una promesa de bendición para nosotros. Pero el verso 29 dice de la siguiente manera: por cuanto aborrecieron la sabiduría, y la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios, porque Dios es el creador de todo esto tan hermoso que nosotros vemos. Y el que rechaza la realidad, rechaza la verdad. O sea, el que procede con soberbia y maldad, va en contra de Dios, literalmente.
y Dios lo ha de penalizar. Y dice, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y termina con el verso 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, porque los mansos recibirán la tierra por heredad. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esta es una promesa que Dios nos da. Consideremos, hermanos, consideremos nuestros caminos, consideremos nuestra vida, consideremos, porque de lo que el hermano Alejandro nos ha estado compartiendo, dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos y no quisiste. ¿Cuántas veces? Dios quiere hacernos un bien. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere derramar gracia. Dios quiere derramar prosperidad. Dios quiere progresarnos en todos los caminos, en todas las áreas, en todas las esferas. Dios nos quiere bendecir abundantemente. Dios quiere llevarnos a una vida nueva, no una vida nueva. Dios quiere transformar esta vida que nosotros hemos acostumbrado a vivir en el pecado. Dios quiere hacer una realidad diferente, una realidad gloriosa, una realidad floreciente. Pero nosotros, deseando con Dios, Señor, es que ese no es el camino. Nosotros aferrándonos a nuestros ideales, a nuestras propias ideas de pensar, a lo que nosotros queremos, a nuestras prioridades, a nuestros propios principios, a las filosofías de este mundo, a cualquier otra cosa que viene a nuestra mente, pero menos la palabra de Dios. Pero Dios queriéndonos hacer un bien, Dios queriéndonos hacer prosperar, Dios queriéndonos hacer progresar, y no que esté predicando un evangelio de la prosperidad y que de nosotros brote un corazón egoísta, un corazón codicioso para decir, bueno, entonces si Dios me va a prosperar, entonces me vuelvo cristiano. No es este el propósito, sino más bien que reconozcamos no solamente las dádivas que Dios nos puede dar, sino más bien al dador, al que da esas dádivas. Y si esas dádivas son buenas, el dador es extremadamente bueno. Que podamos reconocerle, Señor, y que de esta manera nosotros podamos entender es que Dios es el Señor. Y Dios queriéndonos hacer un bien, nosotros obstinadamente caminando en nuestros propios caminos. Dios dice, yo quiero traer protección a tu vida, pero cada uno de nosotros toma un camino diferente. No, es que la protección está en otra cosa. Es que las ideas de la educación son de otra manera. Es que ya no se le ha de variar a los niños. Es que ya. La nación americana, Estados Unidos, quitó los mandamientos de Dios de sus aulas, ya desde hace muchos años. Y el resultado ha sido como los dos teólogos que les dije al inicio. Va a ser un nido de cuantas atrocidades nunca se han visto. Y lo hemos sabido de lo que ha sido de Estados Unidos. Hermanos, no sea que Dios queriendo traer un bien a nosotros, también nosotros caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia y Dios también haga con nosotros lo mismo que ha hecho con las demás personas. Hermanos, hay una esperanza. Siempre hay una esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Hay una esperanza y queremos invocar esa esperanza en que si aún nuestros caminos y nuestros pecados fueren de lo más peor, si usted está viviendo una familia destruida, totalmente a punto del divorcio,
menospreciando a sus hijos, aborreciéndolos, teniendo pleitos, discusiones y desorden en su casa, en su hogar, teniendo una vida insoportable ni con usted mismo, ni con su esposo o esposa o sus hijos, y usted no teniendo ninguna esperanza de ver una solución, porque cuanto usted ha visto, buscado tal vez en cualquier cosa, consejos humanos, no ha habido una solución. Hay una esperanza en Jesús. Dios es un Dios extremadamente de amor. No sé hasta dónde pueda medirse, porque es inmensurable, no se puede medir. Que aún a pesar de nosotros siendo malos, rebeldes, contenciosos, soberbios y opositores a la bendita palabra de Dios, Dios teniendo una nueva oportunidad cada día para decirnos: vuélvete de todo corazón, yo transformaré tu vida, tus caminos, y te haré una bendición entre las naciones. Lo que esté pasando en su vida, la condición que usted tenga, ya sea que tenga una condición de vicios, que usted esté involucrado en vicios, en drogas, que ni usted mismo sepa qué es, ni cómo se llama, ni hacia dónde va, y está perdido en cuantas cosas narcóticos puede haber, y el resultado lo dicen sus propias consecuencias: el repudio de sus padres, el repudio de sus familiares, lo que dice la sociedad de usted, cuántas cosas le señalan, y es una realidad aunque usted no lo quiera aceptar. Usted mismo ha dicho: ¿por qué todos me aborrecen? El pecado. Pero Dios tiene una oportunidad hoy para usted, hoy para nosotros, para decirnos: si te vuelves de todo corazón, yo te voy a restaurar. Si escuchas mi palabra, yo te voy a transformar. Si humildemente me obedeces y decides escuchar mi voz, yo te voy a hacer prosperar, y serás cabeza y no cola, y serás bendición y no serás maldición. Y esta es una palabra verdadera en este tiempo, y ha sido verdadera para todos los tiempos anteriores, y mientras haya vida hay una esperanza. Dios nos está llamando a volvernos, porque Dios es un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y hoy es el día que Dios nos llama. Volvamos nuestro corazón, reconsideremos nuestros caminos. Si nosotros le estamos dejando, si le hemos estado abandonando, si lo hemos repudiado, si le hemos echado tras nuestras espaldas, si no le hemos seguido fielmente de corazón recto, hoy es el momento en que podamos reconsiderar nuestras vidas y reconsiderar nuestros caminos y nuestros sueños, y entendamos que si hemos decidido caminar por nuestros propios caminos, cegaremos nuestras iniquidades. Pero si hemos decidido glorificar a Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra nación, glorificaremos a Dios, y Dios también nos glorificará a nosotros. Vamos a darle gracias, hermanos, y que a Dios, y podamos ser sinceros con Dios, ver esta realidad que nosotros tenemos. Padre bendito, te damos gracias. Todas estas cosas tú las dejaste que se escribieran, Señor, para amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Padre bendito, para que no seamos idólatras. Bendito Dios, danos el entendimiento para aclarar qué es una idolatría, señores, en nuestro corazón, porque tal vez estemos idolatrando nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestro negocio u otra cosa, Señor, y no nos damos cuenta que nuestros ojos se han desviado de ti y no te estamos buscando con reverencia, bendito Dios, porque tú eres un Dios real, porque tú eres un Dios que habla, que responde, que contesta, que nos da, que camina con nosotros, que nos instruye, que nos dice, que nos advierte, Señor bendito, y que también nos das felicidad y contentamiento a nosotros, y podemos decir: estamos completos, no nos hace falta nada, y podemos sonreír a la vida cuando tú estás con nosotros, bendito Dios del cielo.
Padre bendito, pero podemos murmurar, pero podemos enfadarnos, Señor bendito, cuando nosotros nos apartamos de ti y renegamos de la enfermedad, y renegamos de los problemas, y renegamos de la esposa y de los hijos y cuantas cosas más se atraviesan por nuestro camino, Padre bendito. Señor del cielo, y aquel que no tenga luz, Padre bendito, te pido por favor que tú tengas misericordia, Señor, y le des un destello de su luz en su mente y en su corazón, Padre bendito, para percibir que tú eres el todo del hombre, Señor. Padre, dale por favor alumbre de su mente. No permita, Señor, que ese hombre en su oscuridad no pueda, se pierda, bendito Dios, sino más bien reciba la luz. Bendito Dios, la luz inexplicable, la luz de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Háblale a su mente, háblale a su corazón, Señor, trae una palabra, Señor. Bendito, Señor, por fe lo hacemos, por fe lo entendemos. Padre bendito, porque nosotros no podemos hacer nada, solamente tú, bendito Dios. Te damos gracias, Padre eterno. Señor, ninguno de los que confían en ti serán avergonzados, bendito Dios. Cumple tus promesas a tu pueblo, Señor, que te ama. Bendito Dios, y lleva una esperanza a aquellas personas, bendito Padre eterno, que han fracasado en el mundo, en el pecado, que se han destruido, Señor, y que en esta mañana, tarde, quieren reconocerte. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén.